Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Alejandro, tu profesor de Mecánica Racional. Bueno, la clase de hoy vamos a continuar con la teoría de vibraciones, ya no viendo las ecuaciones desde un punto de vista mecánico, como nosotros estamos acostumbrados aquí, sino que tratar de verlas desde un punto de vista de un circuito eléctrico equivalente, y el tema en cuestión es las analogías electromecánicas o analogía eléctrica, dependiendo del libro en el que estudies el tema, lo puedes encontrar con los dos nombres. Analogía porque trata de justificar por qué estos dos sistemas físicos son iguales, o son análogos, mejor dicho, ¿no? Va a tratar de fundamentarse con la ecuación diferencial que describe la dinámica en cada uno de los casos, a ver qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene establecer alguna igualdad o semejanza entre ellas? Partimos del sistema mecánico completo del masa resorte amortiguador, eso que ya hemos visto en las clases de la teoría, que mediante el segundo principio de Newton, la ecuación diferencial que define la dinámica, ¿sí? Es la ecuación diferencial de segundo orden completa, ¿no? Lineal a coeficientes constantes, ¿sí? La masa por la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, que sería la fuerza de inercia, más la constante del amortiguamiento viscoso por la velocidad, que sería la fuerza viscosa, más la constante elástica del resorte equivalente por la deformación efectiva, que sería la ley de Hooke. Esto es igual a el segundo principio de Newton, ¿no? A la fuerza, en realidad la fuerza externa, que no deriva de energía potencial, ¿no? La fuerza que está perturbando el sistema, y que gracias a esta fuerza hay una respuesta, por supuesto. Amén de las condiciones iniciales. ¿Sí? Bueno, y la propuesta es tratar de ver en el circuito eléctrico qué ley define la dinámica, ¿no? Qué ecuación diferencial define esta dinámica, y bueno, nos encontramos con que para esto por ahí requiere una cruzada del segundo nivel de física, como para entender estos temas. ¿Sí? Lo que se ve en el segundo nivel de física para los circuitos eléctricos es, bueno, la primera y la segunda ley de Kirchhoff, por ejemplo, en teoría de los circuitos. Y bueno, para este, que es un circuito serie, aplica la ley de las mallas, la segunda ley de Kirchhoff, que dice que en todo circuito cerrado la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas parciales de tensión. Entonces, si esto es cierto, bueno, ¿cuáles serán las caídas parciales de tensión? Vamos a anotar, ¿no? Vamos a poner R por I, la caída parcial de tensión, más la caída de tensión en la inductancia, ¿sí? Esta sería la caída de tensión en la resistencia, ¿no? R por I, más la caída de tensión en la inductancia, ¿sí? Con núcleo de aire, que será L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Hicimos esa aclaración de que es una inductancia con núcleo de aire porque, bueno, si fuera una con núcleo de hierro, esta L, esta inductancia, no sería constante, y por ahí, bueno, se nos modificaría un poquitito el modelo, se nos complicaría un poquitito, ¿no? Pero bueno, la idea es ver el primer modelo, ¿sí? La inductancia con núcleo de aire. Ahora no es relevante eso, pero bueno, para que lo sepas. Más la tensión en el capacitor, que viene por la ley, ¿sí? 1 sobre C por la integral entre 0 y t de la corriente por diferencial de tau, que sería el diferencial de t, pero como para justificar que hay un límite diferente, no tiene por qué ser el mismo t, más la tensión inicial, ¿no? Más la tensión inicial, porque el capacitor puede estar previamente cargado, ¿no? Esas serían las condiciones iniciales. Esto necesariamente es igual a la tensión aplicada, lo que dijimos, la segunda ley de Kirchhoff. En todo circuito cerrado, la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas parciales. Y bueno, vamos a ver, son parecidas, ¿no? Son parecidas. Tenemos una ecuación diferencial arriba, y abajo tenemos una ecuación íntegro diferencial. Y otro conocimiento de física 2 también, de conocimiento de física 2, tenemos que, bueno, que la corriente como flujo de electrones es igual a la derivada de la carga eléctrica o la cantidad de electricidad respecto del tiempo, por lo que la integral, ¿sí? Por lo que la integral
de la corriente por el diferencial de T va a ser igual a la carga eléctrica, ¿no? Va a ser igual a la carga eléctrica y podríamos colocarle, ¿sí? Porque acá tenemos el 1 sobre C, ¿no? Podríamos colocarle, ¿sí? El Q sub 0, ¿sí? Como sería la carga inicial que tiene el capacitor. Bueno, esto sería igual a la carga eléctrica total, ¿no? El Q de T. Así que, acomodando un poquitito esto, fíjate que donde aparece la corriente podríamos reemplazar por derivada de la carga, donde aparece la derivada de la corriente podríamos reemplazar por derivada segunda de la carga, donde aparece la integral, ¿sí? Donde aparece la integral a este U sub 0 podríamos expresarlo como Q sub 0 sobre C, recordando que tensión, ¿sí? Recordando que tensión por capacidad es igual a carga, también tema visto en física 2, que tensión por capacidad es igual a carga. Nosotros podríamos pensar que esta expresión es la carga inicial sobre C, ¿sí? Y que estaría todo englobado para estar expresado en función de la carga eléctrica, ¿sí? Estar expresado en función de la carga eléctrica sobre C. Entonces la ecuación diferencial que nos quedará, ordenando un poquitito, nos quedará, a ver, L por la derivada segunda de la carga eléctrica respecto del tiempo dos veces, más R por la derivada de la carga respecto del tiempo, más 1 sobre C por la carga eléctrica. Esto necesariamente será igual a la tensión aplicada E. Vamos a borrar acá como para no confundir, que la ecuación que define la dinámica en el circuito eléctrico, fíjate que ahora sí es más fácil de comparar con la ecuación diferencial del sistema mecánico, ¿no? Y podemos demostrar que hay cierta analogía en la forma en la que está expresada. Son ecuaciones diferenciales de orden 2, lineales, a coeficientes constantes, completas. Está el término que no depende de la derivada ni de la función original. Y uno podría pensar que, bueno, hay cierta relación entre los componentes, ¿no? Ya podemos decir que dos sistemas físicos son análogos cuando la ecuación diferencial que los describe es la misma. Y acá la ecuación diferencial que está describiendo ambos sistemas físicos es la misma. ¿Cuál sería la relación de interés? Y bueno, la relación de interés, a lo que nosotros tendríamos que hacer mención, un parate, y será, bueno, a ver, establecer qué vínculos hay en todo esto, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos expresarlo? Claramente que vamos a dejar los circuitos mecánicos y eléctricos como para tomarlos de referencia. Claramente lo que sucede es que hay una relación de este tipo, ¿no? A ver, estamos asociando la fuerza con la fuerza electromotriz. Esa sería nuestra primera componente de analogía, elemento activo. Estamos asociando, bueno, a ver, la posición con la carga eléctrica, con la carga eléctrica, con la cantidad de electricidad. Estamos asociando, ¿qué más? Estamos asociando la velocidad, que es la derivada de la posición, con la derivada de la carga, que es la corriente eléctrica. O sea, ya tenemos ahí la relación entre los elementos activos. Bueno, faltaría justificar un poquitito los elementos pasivos. A ver, tenemos la masa, la constante elástica, la constante de amortiguamiento viscoso. A ver, aquí es igual cada uno. Bueno, nos habíamos encontrado que la masa coincide con la inductancia, la constante elástica coincide con la inversa de la capacidad y la constante de amortiguamiento viscoso coincide con la resistencia eléctrica. Fíjate que no es casualidad que los acumuladores de energía estén vinculados entre sí, ya sea desde el punto de vista mecánico o el eléctrico, y tampoco es casualidad que los disipadores de energía, como el rozamiento viscoso y la resistencia, estén vinculados entre sí. Entonces, ya da idea de que las dos ecuaciones diferenciales están expresando lo mismo. ¿Qué podríamos decir si tenemos un sistema mecánico vibratorio y un circuito eléctrico? Bueno,
Suelen los circuitos eléctricos evolucionar mucho más rápido que los sistemas mecánicos. Sin embargo, si podemos establecer cierta equivalencia entre estas constantes, podríamos ver cómo se modificarían las características de un sistema mecánico armando un circuito eléctrico equivalente y en consecuencia, a ver, ponele, ¿no? Que quisiéramos ver cómo se comporta si duplicamos la masa. Bueno, en el circuito eléctrico podríamos duplicar la inductancia, por ahí es más fácil encontrar un banco de inductores y modificar la inductancia y ver cómo respondería en similitud del sistema mecánico sin tener que agregar la masa propiamente dicho, ¿no? Hacer un experimento con un circuito eléctrico a ver cómo evoluciona, por ahí sería más fácil de llevar, ¿no? De hacer la prueba. En eso podría servir conocer esta analogía. Recordando que la ecuación diferencial del sistema mecánico era masa por la derivada segunda de x respecto de t dos veces más constante de amortiguamiento viscoso por derivada de x respecto de t más constante elástica por x igual a f, y que en el circuito eléctrico será igual a L por la derivada segunda de q respecto de t dos veces más R por la derivada de q respecto de t más 1 sobre c por q igual a la tensión aplicada. Fíjate que ahí que hay la similitud es total. Nosotros podríamos tener la ecuación en dominio mecánico y reemplazarla por los parámetros que decimos que son el equivalente eléctrico, y tendríamos la ecuación diferencial que está desarrollada según la segunda ley de Kirchhoff en el circuito eléctrico. Así que no habría problema con eso, ¿sí? Bueno, a ver, podríamos continuar a ver cómo sería esto, tratando de desarrollar la expresión para un circuito de corriente alterna, cuando la tensión aplicada es de carácter senoidal y en estado estacionario. Acá metimos la pata, ¿sí? En senoidal y en estado estacionario podría ser por el coseno de omega t, de la misma forma que en el circuito mecánico tendríamos la fuerza aplicada como una fuerza máxima por el coseno de omega t, ¿no? Una fuerza variable en el tiempo. Con estas características nosotros ya conocemos la forma de la respuesta para un sistema mecánico. Nosotros sabemos que para un tiempo tendiendo a infinito, ¿sí? Y bueno, para un sistema que está perturbado con una excitación del tipo periódica, nosotros ya tenemos la forma, de la amplitud en estado estacionario, ¿sí? El X máximo. ¿Sí? El X máximo, nosotros ya tendríamos la forma en realidad de cómo vendría, o la primera de las formas será fuerza máxima dividido la raíz cuadrada de K menos M por omega cuadrado, todo esto al cuadrado, más beta cuadrado por omega al cuadrado. Si no te acordás de esto, tenés que revisar la clase de vibraciones forzadas. Tenés que revisar, que creo que estamos dos clases atrás, ¿sí? Dos clases atrás de esta, que es la clase de vibraciones forzadas, que ahí tenemos bien la deducción de cómo llegamos a esto, ¿sí? Lo cierto es que, bueno, nosotros acá ya asumimos que esto lo conoces, así que vamos a partir desde acá. Bien. Bueno, vos fijate que entonces nosotros ya tenemos de alguna forma, ¿cómo nos va a dar desde el punto de vista eléctrico? Porque ya tenemos la analogía, nosotros tenemos la analogía electromecánica. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, nosotros ya tendríamos la expresión, ponele, si X se corresponde con la carga eléctrica, bueno, será la expresión de la carga máxima, ¿no? Entendiendo que la carga máxima va a tener una función del tipo senoidal o cosenoidal desfasada de la entrada, como para ponerse en sintonía con el desplazamiento, que también tiene una función de ese tipo en estado estacionario cuando el análisis es senoidal, como en este caso. Bueno, acá tendríamos la fuerza reemplazada por la fuerza electromotriz, que sería la tensión, y bueno, y cada uno de los elementos pasivos también se reemplazarían. El único que no se reemplazaría sería omega. El omega sería, bueno, la pulsación de montaje, ya sea desde el punto de vista mecánico o desde el punto de vista eléctrico, ¿sí? Eso no se reemplazaría, pero bueno, la expresión
a la que llegaríamos, la expresión a la que llegaríamos reemplazando desde acá arriba, y bueno, podría ser, a ver, carga máxima, ¿sí? Carga máxima igual a la tensión máxima dividido la raíz cuadrada de 1 sobre c, que equivale a la constante elástica, menos L por omega al cuadrado, todo eso al cuadrado, más R cuadrado por omega al cuadrado. Hemos reemplazado los elementos pasivos mecánicos por los elementos pasivos eléctricos y bueno, los elementos activos también, ¿no? Partiendo de la premisa de que la carga eléctrica, la respuesta de la carga eléctrica en función del tiempo será carga máxima por el coseno de omega de t más un ángulo de fase. Y recordando que, ¿sí?, que la corriente eléctrica es la derivada de la carga, podríamos decir, bueno, si la corriente eléctrica es la derivada de la carga, y bueno, será entonces, podríamos decir que es, bueno, menos omega por el Q máximo por el seno de omega t más phi, pero bueno, lo cierto es que el máximo valor en módulo o en amplitud de la corriente será omega por Q máximo. ¿Y qué rayos me está diciendo esto? A ver, esto me está diciendo que nosotros podríamos jugar con la pulsación en la expresión del circuito eléctrico y tratar de llegar a esto, a ver si le podemos encontrar la vuelta, ¿no? Nosotros podríamos reemplazar la carga por la corriente eléctrica, pero bueno, afectado por el factor omega, ¿no? No nos tenemos que desvirtuar, tenemos que afectarla por el factor omega, y bueno, a ver, podríamos trabajarla un poquitito más. Vos fíjate que omega aparece acá, y bueno, para sacarlo afuera de la raíz, como un omega simple, si se quiere, y tendríamos que afectar este término también, ¿no?, con el omega cuadrado en el denominador, ¿sí? Si afectamos con omega cuadrado en el denominador, y como el paréntesis está elevado al cuadrado, podría entrar adentro del paréntesis como 1 sobre omega, afectando a ambos términos del paréntesis, ¿se entiende? Esto es que tendríamos esta misma expresión con el Q máximo igual a la tensión máxima dividido, ¿sí?, dividido el omega, que lo sacamos afuera. Pero bueno, lo sacaste afuera, tenés que hacerte cargo del bolón que queda ahí adentro, Nos va a hacer laburar un poquitito, pero bueno, podemos encontrarle la vuelta. A ver, por este lado te va a quedar el R cuadrado, simplemente te tendría que quedar 1 sobre omega cuadrado afuera del paréntesis, que si lo metes adentro del paréntesis entra como 1 sobre omega. Por lo que te quedaría 1 sobre omega por c menos L por omega todo al cuadrado. Y bueno, fíjate que esto ya empieza a tomar otra forma, ¿no? Ya empieza a tomar otra forma y ya empezás a sonreír. Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto ya es, ya tiene algo, una forma conocida por nosotros, ¿no? Es, de alguna manera queremos llegar a la expresión, fíjate que cuando pase el omega con el Q máximo vamos a tener el valor de la corriente máxima, y la corriente máxima con la tensión máxima y con esta expresión en el denominador ya nos trae a colación lo que nosotros conocíamos de los circuitos de corriente alterna, la ley de Ohm de los circuitos de corriente alterna, a eso es lo que queremos llegar. O sea que podríamos en principio pensar que todo lo que es elementos pasivos en el sistema mecánico, algunos libros lo llaman impedancia mecánica. Impedancia mecánica, ¿por qué? Porque todo lo que está en la raíz cuadrada en este circuito eléctrico es la impedancia eléctrica. Ahora vamos a ver bien cómo queda eso. Bueno,
Vamos a borrar y colocar lo que dijimos, a ver si tiene lógica. Con el omega multiplicado nos quedará que la corriente máxima es igual a la tensión máxima. Excelente. Dividido la raíz de R al cuadrado más L por omega menos 1 sobre C por omega al cuadrado. Y esta es la ley de Ohm a la que hacíamos mención, la ley de Ohm de los circuitos de corriente alterna, en un análisis senoidal y en estado estacionario, por supuesto, ¿no? Donde todo el denominador estaría representando lo que se conoce como la impedancia eléctrica, ¿sí? Aquellos elementos del circuito que limitan el paso de la corriente, ¿sí? Un disipador y, bueno, y dos acumuladores de energía en forma de campo magnético y forma de campo eléctrico. El inductor como almacenador de energía en forma de campo magnético y, bueno, y el capacitor como almacenador en forma de campo eléctrico. Fíjate que se asemeja a lo que es el sistema mecánico. Tenés un acumulador de energía potencial por compresión y estiramiento y un acumulador de energía cinética por el movimiento. O sea que de alguna manera tenemos esa relación. Ahí estamos en la misma página. Bien, a ver. Vos fíjate que también en teoría de los circuitos, ¿sí? Al producto L por omega se lo llama reactancia inductiva y al producto 1 sobre C por omega será la reactancia capacitiva. Se lo suele expresar también de esta forma, así que, bueno, que no te sorprenda, que lo puedas encontrar así. Bueno, y los circuitos de corriente alterna es la expresión que se utiliza. Vos fíjate que no llegamos a deducirla a partir de la segunda ley de Kirchhoff. Nosotros la hemos deducido con el resultado que habíamos tenido del planteo del sistema mecánico masa resorte amortiguador excitado por una fuerza periódica. Nosotros hemos reemplazado cada uno de los elementos por lo que dijimos que valía cada uno y hemos llegado a la misma expresión, a la ley de Ohm de los circuitos eléctricos de corriente alterna. Y, bueno, este sería, ¿sí?, el principio de la analogía electromecánica. Básicamente, dos sistemas físicos son análogos cuando la ecuación diferencial que los describe es la misma. Bueno, bien, nos encontramos en presencia de otro de los posibles circuitos para la analogía eléctrica, que es el circuito dual del anterior. Decimos que es dual porque, si bien el anterior era serie puro, este es paralelo puro. Tenemos nuestro sistema mecánico, por supuesto es el abanderado aquí, con la ecuación diferencial, la ecuación diferencial, el segundo principio de Newton, completita la ecuación. Y, bueno, vamos a ver si de alguna forma nuestro circuito eléctrico en esta oportunidad puede llegar a corresponderse análogamente con nuestro sistema mecánico. Tenemos bueno, la presencia de dos acumuladores de energía por aquí, un disipador de energía que es la resistencia, con otro de los disipadores de energía también. Tenemos una fuente de corriente, en este caso una fuente de corriente análogo con la fuerza, y, bueno, tenemos una tensión, el potencial en el nodo superior, tenemos el potencial de referencia que vale 0, que, bueno, que tendrá que ver con parte de la respuesta de nuestro sistema. Y vamos a tratar de plantear las ecuaciones. Bueno, si bien en el circuito serie se planteaba la ley de las mallas, la segunda ley de Kirchhoff, acá, bueno, es un circuito paralelo y se plantea la primera de las leyes de Kirchhoff, que dice que la suma de las corrientes que ingresan a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Primera ley de Kirchhoff, o ley de las corrientes de Kirchhoff. Aplicando la primera ley de Kirchhoff, bueno, vamos a ver qué corrientes salen del nodo, ¿no? ¿Qué corrientes salen del nodo? Bueno, a ver, podríamos pensar en esta corriente, que sería directamente la ley de Ohm, ¿no? Podríamos decir, bueno, 1 sobre R por U más, bueno, la corriente con la que se cargaría el capacitor, que sería en realidad derivada de la carga respecto del tiempo, pero recordando que la carga eléctrica es la capacidad por la tensión, podríamos decir que esto será C por la derivada de U respecto del tiempo, y recordando que la tensión en la inductancia, que la tensión
en la inductancia era L por la derivada de la corriente respecto del tiempo, entonces la corriente en el inductor será 1 sobre L por la integral de U por diferencial de T más una posible corriente inicial en el caso de que exista, ¿no? Sería entonces 1 sobre L por la integral entre 0 y T de U diferencial de T más una posible corriente inicial, y esto necesariamente será igual. A ver, eso de una corriente inicial por ahí suena extraño, ¿no? Pero podríamos decir que el inductor está previamente magnetizado, ¿eh? Esto estaría representando este término. Podríamos, si no, despreciarlo, pero estrictamente hablando, la ecuación diferencial lo tendría que contemplar. Si está previamente magnetizado el inductor, no es lo mismo que si estuviese descargado. Bueno, esto necesariamente es igual a la corriente, ¿sí? A la corriente con la que es excitado el circuito, ¿sí? Y bueno, si nosotros miramos, es una ecuación íntegro diferencial, es bastante parecida a la ecuación que habíamos tenido en el circuito serie, la original. Correspondería por ahí hacer alguna mención de que la tensión podríamos expresarla como la derivada de una función, ¿sí? Respecto del tiempo, si este fuese un circuito magnético puro sería el flujo total concatenado, la derivada del flujo total concatenado respecto del tiempo igual a la tensión, bueno, más, menos, dependiendo de cómo se ponga la referencia. Estrictamente hablando sería con un menos porque se opone a la causa que lo produce, por Faraday-Lenz. Y bueno, todo eso de teoría de los circuitos que vos ya sabés. Pero bueno, podríamos pensar que es una función matemática lambda que corresponde a la integral del potencial, y si corresponde a la integral del potencial podríamos expresar a esta analogía electromecánica del circuito paralelo como C por la derivada segunda de esta función lambda respecto de t dos veces más 1 sobre r por la derivada de lambda respecto del tiempo. ¿Quiere entrar el gatito? Bueno, vamos a ver si lo dejamos entrar, por lo menos que termine la clase, che. Bueno, más 1 sobre L por lambda igual a I de t. Le voy a abrir porque ya me está inflando los huevos. Bien, y de algún modo ya tenemos expresadas las dos ecuaciones, ¿sí? La segunda ley de Newton con la primera ley de Kirchhoff. Y bueno, la analogía establecida, que es una analogía a diferencia de la anterior, que era una analogía fuerza-tensión, esta es una analogía del tipo fuerza-corriente, ¿sí? La fuerza con la corriente. La posición con la integral del potencial, que no necesariamente es el flujo de fuerza magnética. La velocidad con el potencial, con la tensión, bueno, la masa con la capacidad, el amortiguamiento con la inversa de la resistencia y la constante elástica con la inversa de la inductancia, eso está bien. Estos elementos activos y estos serían los elementos pasivos, si se quiere. Lo que tiene interesante esta analogía es que interpreta mejor la realidad, la física de la realidad. Si bien podemos decir a qué nos referimos, a que la fuerza y la corriente son elementos que se corresponden y que son parámetros absolutos, si se quiere, o variables circulantes. No hace falta medirlos respecto de algo. Y a diferencia de la velocidad y la tensión, ¿sí? Cuando nosotros medimos la velocidad, la medimos respecto a una referencia, tenemos que ponernos de acuerdo dónde está la referencia. Bueno, con la tensión, con la diferencia potencial entre dos puntos, bueno, nos ponemos de acuerdo, hay uno que vale 0, o el valor que sea, pero bueno, nosotros estamos midiendo la tensión respecto a esa referencia que hemos adoptado. O sea, la tensión y la velocidad se corresponden, y es lógico porque ambas se miden respecto de algo. Por eso, esta analogía tal vez interpreta mejor la realidad de la física que está ocurriendo. Las dos pueden ser utilizadas para sistemas de múltiples grados de libertad, donde se propone armar un circuito eléctrico equivalente y una vez que ya lo tengamos desarrollado, ya sea con la primera y la segunda ley de Kirchhoff, pasar al dominio mecánico con la conversión pertinente, ¿de acuerdo? Bueno, bien, las herramientas que vimos hasta el momento nos permitían, desarrollar un circuito eléctrico equivalente de un sistema mecánico sencillo, el masa-resorte amortiguador de un grado de libertad, y bueno, vimos que los circuitos equivalentes son el serie puro o el paralelo puro, ¿no?
¿Qué sucede cuando estamos trabajando con sistemas de múltiples grados de libertad, donde nos importa, por ejemplo, la determinación de dos movimientos, de dos masas diferentes acopladas por un resorte, un amortiguador, en una superficie recta, horizontal, donde una de las masas está sometida a una fuerza F? Y tratar de plantear las ecuaciones diferenciales que definen la dinámica en cada uno de estos casos, para cada uno de estos grados de libertad tendremos un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces nosotros podríamos armar este sistema de ecuaciones diferenciales por medio de un circuito eléctrico equivalente. Si queremos trabajar, por ejemplo, con la analogía fuerza-tensión, si queremos trabajar con la analogía fuerza-tensión, bueno, vamos a identificar que tenemos dos grados de libertad porque tenemos dos movimientos a estudiar. Bueno, entonces tendríamos dos mallas independientes, ¿no? Porque bueno, puede venir alguien, algún doctor en circuito que nos diga, no, pero esta también es una malla. Bueno, por eso, dos mallas independientes. Listo. Entonces, bajo esta lógica, bueno, recordando la analogía fuerza-tensión, ¿qué elemento se corresponde con qué? Bueno, podríamos decir, para la primera de las mallas, para el primero de los grados de libertad, vamos a tener una tensión aplicada E, ¿sí? Haciendo mención a esta fuerza, ¿sí? Recordando que la masa se corresponde con la inductancia, bueno, tendríamos una inductancia L1. Y en esta malla también tendríamos una inductancia, si se quiere, L2, ¿no? L2 haciendo mención a M sub 2, por supuesto. Elemento compartido entre grados de libertad, elementos compartidos entre mallas, ¿sí? Tenemos una constante elástica que se corresponde con una capacidad y tenemos un amortiguamiento que se corresponde con una resistencia. Y por supuesto tendríamos la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2, haciendo mención a R1 y C sub 1. Y podríamos plantear de este modo el sistema de ecuaciones diferenciales por el método por mallas, si se quiere, ¿no? Recordando la segunda ley de Kirchhoff, vamos a poner bien los nodos acá como corresponde, como para terminar de cerrar la malla y que esto tenga sentido, ¿no? Entonces podríamos decir, vamos a tener una ecuación para esta malla y otra ecuación para esta malla. O sea, en esta vamos a decir, a ver, segunda ley de Kirchhoff, en todo circuito cerrado la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas parciales. Bueno, ¿cuál es la tensión aplicada? E. ¿Sí? ¿Cuáles son las caídas parciales? Bueno, L1 por la derivada de I sub 1 respecto de t. Mira, y acá aparece compartido, ¿no? Porque acá viene I sub 1, pero del otro lado viene I sub 2, o sea que todos los elementos compartidos se le restaría I sub 1 menos I sub 2, ¿no? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, podríamos decir con la resistencia te quedará R1 por I sub 1 menos I sub 2. Y lo vamos a seguir acá porque me quedé sin espacio. 1 sobre C sub 1 por la integral entre 0 y t de I sub 1 menos I sub 2 diferencial de t. Esto en términos de la corriente. Nosotros ya sabemos que esto lo podemos expresar en términos de la carga eléctrica. Lo podríamos expresar así tranquilamente, pero bueno, fue el primero para mostrar, ¿no? Acuérdate que la corriente es la derivada de la carga, entonces esto podríamos expresarlo L1 por la derivada de Q sub 1 respecto de t, derivada segunda, respecto de t dos veces, bien decimos, más R1 por la derivada de Q sub 1 respecto de t menos la derivada de Q sub 2 respecto de t también, más 1 sobre C sub 1 por Q sub 1 menos Q sub 2. Ahí tendríamos la primera de las ecuaciones. Y la segunda de las ecuaciones tendría la misma lógica, pero estaría igualada a 0 porque no tenemos tensión aplicada. O sea, se podría manejar bajo la misma lógica, pero igualada a 0 porque no hay tensión aplicada.
Bueno, esto podría ser L2 por la derivada segunda de Q sub 2 respecto de t dos veces, más R1 por derivada de Q sub 2 respecto de t menos derivada de Q sub 1 respecto de t. Y vamos a borrar y vamos a hacer esto bien, porque está medio desprolijón, che. Bueno, sí, son ecuaciones largas. Y nos falta la parte de la capacidad, ¿no? Más 1 sobre C sub 1. Notá que ahora al estar en la malla 2, la que se toma como minuendo en la diferencia es la carga Q sub 2, ¿no? Y como sustraendo la otra. Perfecto. ¿Te acordás lo que es minuendo y sustraendo? Eso de la primaria. Bueno, Q sub 2 menos Q sub 1, ¿sí? Bueno, entonces, estas serían las ecuaciones del circuito eléctrico equivalente. Las ecuaciones del circuito eléctrico equivalente. ¿Qué es lo que se espera? Que nosotros al conocer la analogía que existe en el circuito eléctrico con el sistema mecánico, podamos expresar estas ecuaciones en dominio mecánico. Eso es lo que se espera. Eso es lo que se espera. Entonces, cambiando lo que tenemos que cambiar, tendríamos, vamos a tratar de reducirlo un poquitito para tratar de ganarle un poquito más de espacio al pizarrón, tendríamos las ecuaciones mejor desarrolladas, ¿no? Las ecuaciones mejor desarrolladas. A ver, ¿cómo sería esto? Fíjate. Bueno, E se reemplaza por la F, ¿no? Y esto nos quedaría de forma más prolija, ¿no? M1 por la derivada segunda de x1 respecto de t dos veces, más beta 1 por derivada de x1 respecto de t menos derivada de x2 respecto de t, más k sub 1 por x1 menos x2. Estrictamente hablando, la primera de las ecuaciones diferenciales sería esa, ¿no? Por supuesto que vos después podés expandir, distribuir, pero bueno, quedó armada la ecuación diferencial. La segunda, al no tener fuerza directamente aplicada, bueno, será con 0. Te quedará m2 por la derivada segunda de x2 respecto de t dos veces, más beta sub 1, porque hay un solo amortiguamiento, derivada de x2 respecto de t menos derivada de x1 respecto de t, más k sub 1 por x2 menos x1 también, ¿no? Bueno, de este modo nos quedaría expresado lo que es el sistema de ecuaciones diferenciales que define la dinámica del circuito mecánico que teníamos. Entonces vos fijate que, bueno, esto se podría completar un poquitito más, ¿no? Una pregunta obligada, porque dice, bueno, ¿qué pasa si esto en realidad viene con un, vamos a ponerlo acá, con una ligado a una referencia absoluta, esto viene con un resorte K sub 2, ahí venía tapando todo, viene con un K sub 2 y bueno, a ver, ¿eso cómo lo puedo representar en mi circuito? Acá viene con otra fuerza, viene otra fuerza aplicada directamente, vamos a llamarla F sub 2, originalmente esta era F sub 1, entonces viene con una fuerza de F sub 2 aplicada directamente al bloque 2 y bueno, ¿cómo repercute en la modificación del circuito? Bueno, entonces este pasará a ser E sub 1, porque ahora está la presencia de otro, ¿no? Aparece, fíjate, ligado a referencia absoluta, bueno, la presencia de un capacitor, bueno, entonces aparecerá el C sub 2, que solamente le corresponde al grado de libertad 1. Entonces el grado de libertad 2, ni se entera de esta presencia, entonces aparece solamente la malla 1. Bueno, el F sub 2 aparecerá como una fuente de tensión que favorece el crecimiento de la corriente, o sea que estaría apuntando el positivo hacia abajo, ¿no? Podríamos expresarlo así tranquilamente. Y bueno, creo que están todos los agregados, ¿no? El resorte y la fuerza. Sí, perfecto. Entonces eso modificaría las características de la ecuación diferencial. Acá esto ya nos quedaría un poquitito más extensa, ¿no?
la primera de las ecuaciones. Podríamos borrar todo de vuelta, podríamos borrar todo de vuelta y tratar de expresarlo a ver cómo nos quedaría. Como que tendríamos que bajarnos un renglón acá, porque no nos alcanzaría el espacio, y bueno, y lo hacemos de vuelta, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos quedaría? Tendríamos que sumarle la presencia de la segunda constante elástica, ¿sí? K2, que solamente depende de x1. Con esto completaríamos el término que nos faltaba de la ecuación acá. Y bueno, este sería f1, ¿no? Ahora, y bueno, el f2, ¿cómo nos queda? Y bueno, el f2 nos queda con la misma lógica, ¿no? La segunda ecuación nos quedará con el f2, y bueno, nos quedará m2 por la derivada segunda de x2 respecto de t dos veces, más beta sub 1 por derivada de x2 respecto de t, menos derivada de x1 respecto de t, más k sub 1 por x2 menos x1. Por x2 menos x1, ¿sí? Bueno, como cosas nuevas, el e sub 2, ¿sí? Que corresponde al f sub 2, y el f sub 2 expresado en la nueva ecuación, y bueno, y el k sub 2 que corresponde a la constante elástica del nuevo resorte, que ahora está ligado a referencia absoluta, por eso solamente depende del grado de libertad 1. ¿Podríamos agregarle algo más a todo esto? Sí, podríamos agregarle algo más. Podríamos decir, bueno, mira, ¿sabe qué? Está incompleto. Vamos a agregarle, bueno, vamos a agregarle un amortiguamiento ligado a referencia absoluta, vamos a llamarlo beta sub 2, ¿sí? Al grado de libertad 2. ¿Cómo repercute? ¿Cómo repercute en el armado del circuito equivalente? Y bueno, con una resistencia, ¿no? Entonces se agregará una resistencia, haciendo mención a este nuevo elemento pasivo. Y bueno, la ecuación que define la dinámica de esta nueva condición, y será con el agregado del amortiguamiento beta sub 2. Será todo lo mismo con el agregado del amortiguamiento beta sub 2. Entonces podríamos hacer un definitivo de cómo nos quedaría. Vamos a ver si podemos escribir el sistema de ecuaciones diferenciales definitivo acá, tratando de primero expresar el circuito eléctrico más cómodamente. Sí, acá tendríamos E sub 1, acá tendríamos la primera de las inductancias, acá la segunda. Tendríamos en común la capacidad y la resistencia. Tendríamos una capacidad por aquí y tendríamos una resistencia por acá, ¿no? Y acá tendríamos, por supuesto, la segunda de las fuentes de tensión, la tensión E sub 2. A ver si tenemos todos los ítems, si no nos olvidamos de ninguno. Tenemos L1, tenemos L2, tenemos K sub 1 que se le corresponderá con el S sub 1, tenemos R1, tenemos R2 acá, tenemos, ¿qué más? Bueno, K sub 2 que corresponde con C sub 2, y por supuesto tenemos la corriente, ¿no? La corriente I1 y la corriente I2. Y bueno, y ahora podríamos, ahora que ya tenemos el circuito eléctrico equivalente completo, si se quiere, podríamos ver cómo se representarían el sistema de ecuaciones diferenciales ya completo con todos los elementos que intervienen. Bueno, para la primera será f sub 1 igual a m sub 1 por la derivada segunda de x sub 1 respecto de t dos veces, más beta sub 1 por derivada de x sub 1 respecto de t, menos derivada de x sub 2 respecto de t, más K sub 1 por x1 menos x2. Pues acordate que estos elementos están compartidos entre los dos grados de libertad, por lo tanto será necesario colocarle x1 menos x2 o derivada de x1 menos derivada de x2, más
k sub 2 por x sub 1. Esa sería la primera de las ecuaciones diferenciales. Y bueno, ¿y la segunda cómo queda? A ver, nos quedará f sub 2 igual a m sub 2 por la derivada segunda de x sub 2 respecto de t dos veces más beta 1, todo esto compartido, pero ahora partiendo desde que x sub 2 es el principal, como en la ecuación anterior era el principal x sub 1, ahora el principal es x sub 2, ¿no? El diminuendo. X sub 1 respecto de t más k sub 1 por x2 menos x1, y habría que agregar este que casi nos lo morfamos, sería beta sub 2 por la derivada de x sub 2 respecto de t. Y bueno, como para que quede ordenado, estrictamente hablando, para que quede decreciendo con la derivada, acá iría beta sub 2 por la derivada de x2 respecto de t más, ahora sí, k sub 1 por x2 menos x1. Es solamente para permutarlo y para dejar expresado el sistema de ecuaciones diferenciales del modelo mecánico de 2 grados de libertad. ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, por ahí un tanto más rebuscado, porque bueno, tiene la presencia de una polea, donde vamos a considerar que hay algún momento de inercia dando vueltas por ahí, pero bueno, eso puede trabajarse este momento de inercia como una masa equivalente, que bueno, que lo que haría es sumarse con la masa m sub 1 por estar en el mismo tramo de cuerda inextensible. Acá la cuerda tiene una elasticidad y acá también, y bueno, lo que se aplica es una fuerza F sobre la masa m sub 2. Por supuesto que uno podría pensar, pero acá también está la fuerza peso. Estrictamente hablando tiene razón, sucede que el resorte ya está en su punto de equilibrio de deformación estática, por eso no consideramos la fuerza peso, estamos considerando la fuerza F, que es una fuerza del tipo dinámica, ¿sí? Entonces vamos a tratar de resolver este planteo mediante la analogía del tipo fuerza corriente, para tratar de diferenciar un poquitito del anterior, para hacer justicia. Bueno, vamos a pensar, tenemos 2 grados de libertad linealmente independiente, porque este también está íntimamente ligado con este, así que vamos a tener 2 nodos mecánicos independientes. Por supuesto va a estar el nodo de referencia, ¿no? Eso desde ya. Bien, a ver, ¿cómo se comunican estos nodos mecánicos? Bueno, se comunican con la constante elástica k sub 2, que sería como el inductor, ¿no? ¿Sí? O sea, se comunican de esta forma. Tenemos un nodo mecánico ligado a referencia absoluta, si se quiere. Tenemos la capacidad que corresponde a la masa m sub 1, o sea, vamos a tener una capacidad acá que corresponde a la masa m sub 1, y estrictamente hablando de este nodo mecánico, ¿sí? Del nodo mecánico 1, podríamos decir u sub 1 y u sub 2, tendríamos otra capacidad que corresponde al momento de inercia expresado como masa, ¿no? Entonces también tendríamos esa capacidad dando vueltas por ahí. Por supuesto que en el grado de libertad 2 también tenemos una capacidad que corresponde a la propia inercia del grado de libertad 2, y tenemos la fuerza F, que lo que hace es favorecer el crecimiento de la velocidad, por lo tanto tendería a aumentar el potencial, y podríamos pensar que el circuito eléctrico análogo de esta configuración sería ese, ¿no? Acá tendrías la corriente, acá tendrías el C sub 1, si querés este le llamamos C sub 3, que sería el momento de inercia equivalente visto como masa, la inductancia L sub 2 y la inductancia L sub 1, y este sería la capacidad C sub 2, ¿no? Si planteáramos las ecuaciones por primera de Kirchhoff en el nodo 1, bueno, a ver, ¿con qué nos quedaríamos? Vamos a necesitar bastante espacio, me parece, ¿no? Me da la sensación. Vamos a ver si es cierto. A ver. Bueno,
podemos pensar todas las corrientes salientes, entonces te quedará, bueno, por un lado te quedará C1 más C3 como una capacidad equivalente. Estos capacitores están en paralelo, se suman, en teoría de los circuitos, por la derivada de U1 respecto de t, más 1 sobre L1 por la integral entre 0 y t de I1 diferencial de t, más 1 sobre L2 por la integral entre 0 y t de I1 menos I2 diferencial de t, todo esto necesariamente igual a 0. Estamos despreciando las condiciones iniciales, pensamos condiciones iniciales nulas como para facilitar la resolución. Y bueno, acá que tenemos una corriente que ingresa y dos corrientes que salen, entonces esto nos va a quedar C2 por la derivada de U2 respecto de t más 1 sobre L2 por la integral entre 0 y t de U2 menos U1 por diferencial de t, necesariamente igual a la corriente que ingresa. Perfecto. Y bueno, entonces acá lo que tendremos que hacer es recordar la analogía fuerza-corriente, qué elemento se correspondía con qué, y tendríamos todo para ya mencionar cuál es el sistema de ecuaciones diferenciales que definitivamente, valga la redundancia, define la dinámica. Así que bueno, a ver, para el grado de libertad 1 vamos a tener m1 por la derivada segunda de x1 respecto de t dos veces. Y al m1 le vamos a tener que sumar, menos mal que hicimos ahí, m1 más j sobre r cuadrado, considerando que el momento de inercia también lo podremos tratar como masa, ¿no? Porque sería una contribución a la masa como una dificultad para el sistema para que sea acelerada en esa parte. Bien, más K1 por x1 más K2 por x1 menos x2, necesariamente igual a 0, porque no hay ninguna fuerza directamente sobre este grado de libertad. Bueno, a ver cómo cambia la cosa para el segundo caso. Y bueno, para el segundo caso vamos a tener m2 por la derivada segunda de x2, no de x1, sino de x2 respecto de t dos veces, más K2 por x2 menos x1, y no sé si me olvidé de algo, no, están estos elementos igual a f. Y aquí tendríamos, vos tenés que mirar acá, yo estaba mirando directamente ahí, pero vos tenés que mirar acá, digamos, vos ya hiciste la conversión del circuito eléctrico y lo pasas al dominio mecánico con esta equivalencia. Y ahí tendríamos igual a f, ahí tendríamos el sistema de ecuaciones diferenciales para este caso, por ejemplo. Ahí tendríamos como para hacer justicia con el método de la fuerza corriente, que también es muy útil para el planteo de múltiples grados de libertad. Y bueno, como cuadro resumen para terminar, el sistema mecánico de un grado de libertad, masa resorte amortiguador, perturbado por una fuerza y bueno, obteniendo como respuesta un desplazamiento, se define mediante el segundo principio de Newton con la ecuación diferencial completa, como ya sabemos. Bueno, existe una analogía con el circuito eléctrico serie, donde la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas parciales, y esto te lo define la segunda ley de Kirchhoff, donde se establece cierta analogía. La ecuación, estrictamente hablando, es una ecuación íntegro diferencial, pero recordando que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, podríamos convertirla en una ecuación diferencial como la que tenemos arriba. Y después para el circuito en paralelo, tenemos la misma ecuación diferencial de una forma dual, ¿no? Donde la corriente que ingresa al nodo es igual a la suma de las corrientes que sale del mismo, y podríamos, mediante el mismo procedimiento que arriba, convertir a la ecuación íntegro diferencial en una ecuación diferencial perfectamente análoga a
la ecuación del sistema mecánico. También vimos cómo es aplicable de algún modo introductorio a múltiples grados de libertad esta estructura, la estructura de la analogía eléctrica o analogía electromecánica. Y bueno, y faltaba por ahí mencionar algo que podemos mencionar ahora aquí rápidamente, la energía acumulada en ambos sistemas, la energía acumulada en el sistema mecánico, como bien ya conocemos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, la energía cinética, y un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado del resorte, sería la energía potencial, ¿no? La energía potencial elástica. Podríamos pensar desde el punto de vista del circuito eléctrico que los acumuladores de energía, bueno, tienen también un valor de energía que se puede perfectamente determinar. En el caso del inductor, un medio de L por I cuadrado, por la corriente al cuadrado. Y en el caso del capacitor, un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado, recordando que la tensión por la capacidad es igual a la carga. Podríamos perfectamente definir la segunda parte, la energía acumulada en forma de campo eléctrico, como un medio de 1 sobre C por Q cuadrado. Y ahí vos fijate que bueno, la masa, en este caso la estructura de la analogía fuerza-tensión, ¿no? La masa se asocia a la inductancia, la velocidad con la corriente, la constante elástica con la inversa de la capacidad y la posición con la carga. O sea que la analogía también desde el punto de vista de los acumuladores de energía aplica perfectamente, ¿sí? Así que bueno, un poquitito el propósito de esta clase era introducirte con las analogías electromecánicas. Es un campo para explorar bastante piola para sistemas más complicados. Es muy útil plantear un circuito eléctrico equivalente y bueno, y en base a eso llegar a las ecuaciones de índole de mecánico, ¿no? Con las conversiones pertinentes que ya conocemos. Existen métodos más potentes que el de la analogía eléctrica que veremos al finalizar el curso, que también son muy interesantes. Pero por el momento una alternativa para los múltiples grados de libertad es plantear un circuito eléctrico equivalente y resolverlo mediante las leyes de Kirchhoff. Así que bueno, esta fue la clase de analogías electromecánicas, espero que haya sido de tu agrado. Una vez más, muchas gracias por estar del otro lado y bueno, nos veremos en la próxima. Chao.